atento a la oración que estamos haciendo en este lugar, a lo que vamos a hacer en este lugar. Está atento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Jesús es digno. Con tus palmas, ayúdame. Mi defensa me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tú me liberó. Vamos, que se escuche. Muerte estaba en mi interior, me escondía en ti, Señor, mas tú me liberó. Tu voz me habló, venció. Vamos, glorioso día, tu sangre me rescató, su voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, que se escuchen tus palmas. Tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló, vamos, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Podemos gritarle Hosana al Rey en esta mañana.
Vamos, y conmigo, Hosana al Rey, Hosana. Aleluya. Jesús es digno, podemos danzar, vamos. Aleluya. Tú eres digno. Vamos, dile. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu santa y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Dile. El cielo te falta inúndanos, en el desierto broten ríos, vida nueva hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, dile, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Dile, ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Grítalo, que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote el río. ¿Están listos? Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo. Vamos, podemos danzar. Tú eres digno en esta mañana. Vamos, que se abra el cielo. Aleluya. Tú eres digno. Tú eres digno. Hosana. Vamos, dile. Hosana. Hosana. Vamos con tus palmas, dile. Hosana. 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 Vamos. Hosana. 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 Grítalo, vamos, dile fuerte. Hosana. Hosana. Hosana al Rey. Una vez más, vamos, dile. Hosana. Hosana. Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Vamos, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Tú
Dios. Jesús es digno en esta mañana. Ven a este lugar, Espíritu Santo. Ven a este lugar. Hay una necesidad de que hoy te muevas en este lugar, Espíritu Santo. Aquí, Señor, te decimos Hosana, Hosana, Rey de salvación. Ven a este lugar. Tus hijos te adoran, tu pueblo te adora en esta mañana. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. Y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 escucharé al miedo. Dile, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Señor, en esta mañana levantamos nuestra voz solamente a ti. Tu presencia en este lugar, en medio de nuestras vidas. Aleluya. Jesús, tú eres digno, tú eres digno. El sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. En su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de
nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. En su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos, dile, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. En su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. En su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Una vez más, vamos, que se escuche. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. En su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Oh Señor, y te exalta. Vamos, puedes levantar tu voz y tus manos. Te exalta. A una voz y te exaltamos, y te exaltamos, y te exaltamos, oh Señor.
te exaltamos, Señor. Amén y amén. Y yo quiero que me entiendas algo. Yo pensaba que solamente la guerra era solamente por este tiempo, pero la guerra es todo el tiempo. Yo quiero enseñarte el día de hoy acerca de que por qué perdemos batallas. El tema de hoy quiero hablarte es acerca de esto, por qué perdemos batallas. Y quiero que me acompañes en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice la Biblia: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea, di conmigo, tengo que pelear la batalla. No estás aquí, tengo que pelear la batalla. La Biblia nos enseña, ahí mismo en mismo Timoteo 6:12, dice, te lo voy a leer la NB, dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, dice, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Tengo que pelear la batalla. Yo no he sido entrenado tal vez de pelear, de orar, de clamar, pero hay veces que yo pierdo batallas y no sé por qué las pierdo. No sé por qué hay veces que no me salen bien las cosas, no me sale todo lo que yo he pensado. ¿Por qué? Porque no he aprendido a pelear una buena batalla. Porque pienso que cuando yo hago las cosas voy a ganar y tengo la mentalidad de ganar, pero al final fracaso una y otra vez fracaso, porque yo no entiendo por qué Dios me quiere dar una victoria y yo no sé cómo ganarla. Y yo quiero enseñarte en esta mañana qué es lo que nos hace perder las batallas. Número uno, pierdo batallas porque no me gusta pelear en equipo, porque me gusta pelear muchas veces solo. Y yo quiero que identifiques, hay veces que nosotros peleamos solo. Fíjate, Satanás trabaja más en equipo que la iglesia. Dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 24 y 27, dice: si un reino está dividido contra sí mismo, dice tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Algo dividido no permanece, algo que está separado no permanece. Y dice la Biblia: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Sí estás conmigo en Marcos? Marcos 3:24. Para eso son los discipulados, hermanos. Hay veces que Marcos lo estás buscando al final y Marcos no está al final, es Mateo, Marcos. ¿Sabes por qué perdemos batallas? Porque te sabes todas las cosas, pero menos conoces tu arma letal, que es la palabra de Dios. Hay gente que viene a la iglesia sin Biblia. Yo no quiero ver gente con celular, yo quiero ver gente con Biblia de papel, donde apuntes, donde anotes. ¿Por qué? Porque tenemos una batalla y no la hemos ganado, porque ni siquiera hemos entendido que somos llamados para pelear y nos cuesta mucho aprender. Amén. Tienes que hacer cambios. Marcos dice que es un reino dividido contra sí no permanece. Un reino dividido contra sí no permanece. Si Satanás está dividido, él mismo no puede permanecer. Entonces, cuando tú y yo no trabajamos en equipo, de seguro vamos a perder batallas. El Zoom, le decía a mi esposa, el Zoom es para eso, para estar unidos. Pastores que no le entiendo a la Biblia, conéctate. Llevamos casi 3 libros: Samuel, Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Jamás en tu vida has leído 3 libros de la Biblia seguidos. Y si tú no te conectas, vas a terminar el año sin leer un libro completo de la Biblia. Y los que se conectan, vamos a terminar leyendo 12 libros o más de 12 libros de la Biblia. ¿Qué necesitamos entender? Que si yo no me atrevo a trabajar en equipo, porque no entiendo cómo trabaja Satanás. Y Satanás trabaja mucho en equipo. Dice que en su rango hay
principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él trabaja en orden, Él trabaja en equipo, y si los demonios no se sujetan, los castiga. O sea, Satanás sabe trabajar bien en equipo. ¿Por qué? Porque tiene un fin: destruir la vida cristiana, destruir los hijos de Dios. Y cuando tú y yo venimos a la iglesia y pensamos que en la iglesia no es un equipo y puedo hacer lo que yo quiera, entonces voy a perder batallas. ¿Por qué? Porque necesito aprender cómo trabaja mi enemigo. Mi enemigo trabaja en equipo y ha ganado muchas victorias en contra de mi vida, porque si no, viene el temor, viene el acecho, viene la angustia, viene la desesperación, viene el pecado, y cualquier demonio viene a atacar tu vida y te destroza. ¿Por qué? Porque no has aprendido a trabajar en equipo. La Biblia dice en Nehemías 4:11, cuando la ciudad estaba siendo edificada y estaba en ruinas, un hombre de Dios llamado Nehemías, dice que este hombre hizo algo sorprendente. Y dice la Biblia que cuando oyó que Sanbalat, Nehemías 4:7, que todos los amonitas, y dice que los árabes y todo, dice que venían contra él porque él estaba edificando la muralla. Dice que sus enemigos, el versículo 11, dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y hagamos cesar la obra. El propósito de Satanás es destruir todo lo que tú levantes. Quiere levantar tu matrimonio, Satanás está dispuesto para destruirlo. Quiere levantar tus finanzas, Satanás está dispuesto para destruirlo. Quiere levantar tu economía, tu salud, Satanás está dispuesto para destruirlo. El problema es que yo necesito trabajar en equipo. La Biblia nos enseña, versículo 14: después miré y me levanté y dije a los oficiales, dice, y a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis de ellos, dice, delante de ellos, y acordaos del Señor grande y temible, y pelead. Di conmigo: tengo que pelear. No, dilo fuerte: tengo que pelear. Por nuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dios te enseña, y le enseñó a Nehemías, que no puede trabajar solo, no puede vencer solo. Uno dice casi huir a 1000, pero 2 a 10,000. Uno, Dios es que se queda solo, no se calienta, pero dos mutuamente dice que hay un calor continuo. Quiere decir que cuando tú y yo no podemos pelear, necesitamos gente al lado de nosotros para poder tener victorias. La iglesia es un cuerpo. La iglesia que estamos aquí es un cuerpo bien formado delante de Dios. Y dice Corintios 12:12, porque así, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo nos unifica como un solo cuerpo. No podemos desmembrarnos. No puedo decir: no te necesito. No le puedo decir a la persona: es que no me gusta, no te necesito. Necesitas aprender a trabajar en equipo. Necesitas aprender a poder orar a alguien con tu lado, con la hermana. Ay, es que pastor, es que me cuesta mucho lidiar con el carácter. Pero déjame decirte que está el diablo en medio. Cuando Satanás te dice: no puedes platicar, no puedes relacionarte, no es Dios, es Satanás. Porque lo único que hace Satanás es dividir, fragmentar. Y lo que Dios quiere es que tú puedas orar con tu hermano y tomarle de la mano, y él que te tome de la mano, y puedas trabajar y puedas clamar. Dice el versículo 27: vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros. Y Nehemías estaba peleando y puso a la gente por familias para construir el muro, por familias, y sus familias, su esposa, sus hijos, aquí estaban. Y cada lugar, imagínate que Nehemías dice: voy a levantar este lugar, y dice: tengo 40 familias, y digo: voy a dejar esta familia acá, y pongo 10. Y las 10 familias trabajaban. Decía: si tú logras leer Nehemías, te vas a dar cuenta que Nehemías dijo: cada familia estaba levantando el muro y lo cuidaba, porque detrás del muro había una familia, había una casa. No solamente defendían de los enemigos, sino que defendían su familia, y con una mano trabajaban y con otra mano edificaban el muro. Y al mismo tiempo, escucha bien, al mismo tiempo que una familia se unía, al mismo tiempo se levantaba la muralla que protegía a todos.
Yo te digo, es muy necesario que nuestros hijos se involucren en trabajar en equipo con nosotros. Es muy necesario que nuestros hijos se involucren en trabajar en equipo con nosotros. ¿Por qué? Porque si ellos no se involucran, nuestra vida va a ser destruida. Satanás trabaja muy bien y no vamos a tener victorias. Hemos orado y hemos orado muchas veces. Éxodo 17, cuando Moisés dice que se cansaba contra Amalek, que peleaba Josué, y dice que Hur y Aarón y Hur, dice, levantaban sus manos y dice que ganaba la batalla, pero cuando bajaba sus manos dice que Amalek prevalecía. Es muy importante trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque hay batallas que no vas a poder ganar solo. Hay batallas que no vas a poder ganarlo sola o solo. Mi matrimonio, tus hijos, tu economía, la enfermedad. Hay batallas que no puedes ganarlo solo. Necesitas de alguien que te levante las manos, y la persona más cercana es tu familia. Cuando logras ver que tus hijos están levantando las manos, tu esposa te está levantando las manos, llegas a la iglesia y encuentras un hermano para que te levante las manos. Dios trabaja en equipo, Dios trabaja en familias. Y cuando no, ¿y por qué perdemos batallas? Porque no estamos dispuestos a trabajar con alguien. Yo hay veces que le pregunto a la gente, a los líderes, le digo, ¿quién es tu amigo en la iglesia? Porque tengo amigos afuera del mundo, en el trabajo tengo amigos, en la calle, en el vecino tengo, en el juego tengo amigos. Pero digo, ¿tienes un amigo en la iglesia que te levante la mano? ¿Tienes alguien que te pueda decir, alguien está orando por ti? ¿Alguien está levantando la oración por ti? Yo les digo, vengan al Zoom y vamos a orar, pon tu necesidad, vamos a orar contigo. Esa es la indicación, eso es lo que yo le estoy diciendo. Ponte a orar conmigo todos los días y vamos a orar por tu necesidad todos los días. Yo no tengo y yo no gano batallas porque siempre quiero pelear solo. Ay del solo, dice Eclesiastés, ay del solo. Y yo necesito aprender que alguien me tiene que levantar las manos. Jesús mismo en el Getsemaní se llevó sus 12. En el mismo Getsemaní dice que los juntó. Dice, es necesario que vaya a orar. Dice que los juntó. Los juntó. Y quiero que entiendas eso. Dios necesita que tú y yo trabajemos en unidad unos con otros. ¿Cuántos que quisieran trabajar con alguien? Ay, híjoles. ¿Cuántos quisieran trabajar con alguien? ¿Qué tan difícil es hacerme de un amigo para que ore por mí? Yo quiero que me entiendas, hay una conveniencia si tú buscas un amigo que ore por ti. Porque si nadie ora y cuida tus espaldas, entonces eres flanco fácil de Satanás. Porque dice que los dardos del enemigo van a acechar. Acompáñame el libro de Efesios. Eso no estaba en mis apuntes. El libro de Efesios, capítulo 6, sobre versículo 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Yo te digo, ¿cómo voy a tener fe? ¿Y cómo voy a cuidarme de toda acechanza del diablo si no tengo alguien que me esté levantando todo el tiempo? ¿Te ha pasado que estás en casa? ¿Te ha pasado que estás en casa y hay veces que estamos desanimados? Te desanimas y dices, ay, qué peligro estoy. Y estamos desanimados. ¿Por qué? Porque llegan momentos de fracaso y no sabemos qué hacer. Y digo, y no tengo, y a veces vamos con la comadre y vamos con la vecina y le decimos, ¿cómo estás? No, es que tengo problemas. Y la vecina te va a dar un consejo, no de fe, te va a dar un consejo humano. Y necesito aprender que Dios necesito trabajar en equipo. Número 2,
¿Por qué es que perdemos batallas? Porque escuchamos lo que otras personas dicen o lo que otros dicen. Lo que a veces dice el Salmo 3, versículo 2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Por qué? Porque aún Satanás puede ocupar la gente para volverse en mi contra. Escúchame bien, aún mismo Satanás puede ocupar la misma gente en mi contra. Lo vuelvo a repetir, aún mismo Satanás puede ocupar la gente en tu contra. Aún se le puede meter a tu esposo, a tu esposa, si no está conectada con Dios. Mira, Mateo capítulo 16, versículo 21 dice así: después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por mucho de los ancianos. Di conmigo, padecer. Mucho a ti y a mí no nos gusta padecer. ¿Cuánto les gusta padecer? ¿Verdad que no? Vamos a velar en la noche. No, pastor. Y luego hasta San Martín. No, y tengo que regresarme manejando y tengo que pagar caseta, gasolina. No, si tú y yo fuéramos muy inteligentes, le hablo al hermano y le digo: oye, hermano, usted se la lleva a la camioneta de ida y yo la traigo de venida. Así hacíamos nosotros cuando íbamos a la velada en México. La velada empezaba a las 10 de la noche y acababa a 4 de la mañana. Nos llevábamos la gente, le digo: tengo 3 choferes, uno se lo lleva de ida y otro de venida. ¿Por qué? Porque no me gusta padecer. Y cuando digo, pero tengo una batalla que ganar y tengo que padecer, y Satanás, fíjate, Satanás aquí está involucrado. Cuando Jesús dijo: necesito ir a padecer por los ancianos, de los principales sacerdotes y dice, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, Jesús le dijo a sus discípulos: y tengo que padecer y ser muerto. No solamente padecer, sino también ser muerto. Y seguimos leyendo ahí en Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándole aparte. Vente, Jesús. Entonces Pedro, tomándole aparte. Imagínate Pedro. Ven Jesús, ven. Mira, antes Pedro se le había revelado la palabra. Cuando Jesús dijo: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y dice Jesús: no se te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Pero cuando Jesús dice: necesito ir a padecer y morir, Pedro dice: Jesús, yo quiero darte un consejo. Mira, déjame explicarte. Mira, yo creo que no es bueno que vayas a padecer. Estamos muy bien aquí orando y tú estás sanando gente. Mejor quédate aquí con nosotros. Gracias. ¿Por qué? Imagínate, es el mismo Pedro que se le reveló y es el mismo Pedro que se le metió Dios, y en unos momentos después se le metió Satanás. ¿Por qué perdemos batallas? Porque dejamos que Satanás se nos meta en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a velar. Primero dice: Señor, gracias porque hiciste milagros. Y después se te mete el diablo y dice: ¿para qué vas a desvelarte? Mañana tienes que trabajar. ¿Alguien le habló Satanás así en la velada? ¿Para qué tienes que ir a la velada? Al otro día tienes que levantarte temprano y después no te levantas. Y tú dices: sí, es cierto. Fíjate cómo se mete Satanás. Entonces Pedro, versículo 22, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres. Di conmigo: ay, jole. Satanás se le metió al Pedro.
No sufras, no vayas, no te metas. Es a las 6 de la mañana el Zoom, a las 11 de la noche. No vas a pagar. Al que no tiene internet le está costando. Vas a pagar todos los días. Yo contrato 15 pesos 2 horas de internet ilimitado. 15 pesos 2 horas de internet ilimitado. Telcel 50, mandas el mensaje en LIP 30 y estás adentro. 15 pesos 2 horas ilimitado. Pero no nos gusta padecer, mucho menos que el bolsillo padezca. Mucho menos. Y como no nos gusta padecer, entonces Satanás se nos mete y dice: mira, mejor vete el domingo. Ya el domingo que te regañe el pastor. Y a la otra semana, pasa la semana y se te olvida el regaño. Y llegas al otro domingo, así llévatela todos los días. Satanás no te dice las consecuencias, solamente Satanás se nos mete para que tú y yo no padezcamos. Ni tu bolsillo padezca, ni tu sueño padezca, ni tú padezcas. ¿Por qué perdemos batallas? Porque no nos gusta, di conmigo, padecer. Le dijo Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos. ¿Por qué perdemos batallas? Porque hay veces que miramos más lo terrenal que lo espiritual. Más lo terrenal que lo espiritual. No solamente le pasó a Jesús, también te recuerda la historia de Absalón, como su propio hijo. Dice Salmos 3, 1 al 3: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. ¿Sabes quién estaba diciendo esto? Su propio hijo Absalón. Hay gente que dentro de nuestra propia casa va a poder traer en nuestras vidas, que se va a levantar para que tú y yo no tengamos victorias. Mas dice el versículo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Satanás podrá decirte: no te levantarás, pero Dios va a decir: levántate, porque yo soy tu fortaleza. Satanás te va a decir: eres derrotado, ya no vas a tener dinero, se te van a ir todos los negocios. Y Dios te dice: es tiempo de que te levantes, yo te quiero bendecir. Cuando Satanás habla, yo necesito aprender a escuchar la voz de Dios más que la de Satanás. Satanás estará todo tiempo buscándote troncar en tu vida, con tal que no padezcamos por servir a Dios. Todo lo que impide servir a Dios y te tiene que costar economía, te tiene que costar tiempo, te tiene que costar sueño, y no estás dispuesto a padecer, es que Satanás se nos ha metido. Oiga, pastor, entonces tengo al diablo. Si tú permites, si tú quieres padecer, sí. Si tú no quieres padecer, Satanás como Pedro se le metió. Yo me sorprende de este pasaje porque digo, Pedro se le metió Dios y él es el que contestó asertivamente. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después se le mete Satanás. Nadie quiere sufrir, nadie quiere la cruz, mucho menos morir. Pero Jesús dijo: este es mi propósito por el cual vine a la tierra. Si yo no muero, muchos de ustedes no serán salvos. Esta multitud, esta gente, esta humanidad no va a ser salva. Tú y yo no estuviéramos acá por Jesucristo si no hubiera padecido por nosotros. ¿Me estás entendiendo? Si Jesucristo no hubiera padecido por nosotros, no estuviéramos aquí. Pero alguien tuvo que padecer, alguien tuvo que pagar un precio, y ese fue Jesús. Ahora el legado que nos da a nosotros es que tú y yo tenemos que
Levantarte 6:30 de la mañana es padecer. Mira que te voy a parar a las 5, hermano. Pastor, es que es muy noche, a las 11 de la noche. Hay gente que está conectada en el Face 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y digo, ¿qué haces ahí? Cuando va en contra de la palabra de Dios, escúchame bien, cuando va en contra de la palabra de Dios, todo lo que va en contra de la palabra, de orar, de leer, de buscar, es que Satanás se nos está metiendo. Escucha muy bien, tienes que aprender a distinguir la voz de Dios y la voz de Satanás. Tenemos derrotas porque escuchamos mucho a Satanás y decir, no padezcas, no te levantes, no te conectes, no ores, no vayas a la iglesia, no diezmes, no ames, no perdones. ¿Cómo se nos mete Satanás? Y dice la Biblia, entonces, acompáñame ahí, dice la Biblia en Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual. Di conmigo, hay una lucha espiritual. Y solamente tú determinas de qué lado vas a escuchar. Satanás, te dije al principio, hace en equipo, está bien organizado y sabe cómo atacar tu vida, sabe cómo poner tropiezos a tu vida todo el tiempo. Si tú y yo no nos alistamos en entender que hay una lucha espiritual, todo el tiempo vamos a tener derrotas. Tu matrimonio, ¿cómo está derrotado, pastor? Tu economía, ¿cómo está derrotada? Tus finanzas, ¿cómo estás? Yo te pregunto, hay veces que le pregunto a la gente, ¿cómo estás? Hay más o menos, pastor. O sea, tibio. ¿Y qué dice la Biblia de los tibios? Por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. A nadie le gustan las cosas tibias, o caliente o frío. Ni Dios le gustan los tibios. Entonces no puedes decir, ay, más o menos, pastor, necesito aprender que hay una lucha espiritual en mi contra y necesito derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si Dios dice que tengo que padecer, pues voy a padecer, pero voy a tener victorias. Número 3, ¿qué hace que perdamos batallas? Por la manera en que vemos, di conmigo, por la manera en que vemos las circunstancias. Mateo capítulo 14, versículo 26. Mateo capítulo 14, versículo 26 en adelante dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjate, es el mismo Pedro, y Pedro le pasó de todo, pero es el único que se atrevió a bajar de la barca y le dijo, Pedro, si tú eres Jesús, haz que yo vaya a ti. Y le dice Jesús, vente, Pedro, vente. Y Pedro, luego, me encanta la actitud de Pedro, siempre la regaba, pero es un hombre que experimentó la fe tan tremenda, más que todos los discípulos. Es el que se le metió Satanás, pero es el que también pudo andar. Es el único que dice la Biblia que anduvo sobre las aguas. El problema es que siempre Pedro ponía sus ojos en la tierra y no en el cielo. Fíjate, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo y comenzó. ¿Dónde estaba su mirada? ¿No lo llamó Jesús? Te hago la pregunta, ¿quién te llamó a la iglesia? ¿El pastor? Yo te fui a buscar a tu casa y dices, oye, necesito que vayas a la iglesia. ¿Te llamé yo? Jesús te llamó. Jesús te llamó. Jesús te fue a buscar. Él te fue a buscar y Él te llamó y te trajo a Cristo.
Él te trajo a Él, Él te redimió y te trajo a Él. Pero dice, pero al ver la fuerte viento cuando tu mirada se pierde del objetivo, tú y yo vamos a tener derrotas. Cuando la mirada de tus ojos se pierde de Jesús, tú y yo vamos a tener derrotas. Vamos a tener derrotas. Pedro le dice, ven, salte de la barca. Y Jesús, ahí va Pedro. Y empieza a ver que el viento, y empieza a ver las olas. Hay veces que podrás ver que las olas son más grandes. Escúchame bien, hay veces que vas a ver que los problemas son más grandes como las olas. Pero nunca tienes que perder de vista al que te está llamando. Si tú has visto por primera vez a Jesús, escúchame bien, si tú has visto por primera vez a Jesús, nunca pierdas de enfoque a Jesús. Cuando Jesús llamó a Pedro, él fue y él bajó su mirada hacia abajo y se comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué perdemos batallas? Porque dudamos, porque al mirar hacia la tierra hay una incredulidad, hay una duda en nuestras vidas y fracasamos. Pastores, que ya voy todos los domingos y si llevo medio año y no veo nada, síguele. No se trata del pastor, no se trata de la iglesia, se trata de nuestra fe, porque todo el tiempo vas a batallar con olas gigantes y apenas tienes una muy pequeña, vienen olas más grandes, pero tus ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, esto es en Jesús. No puedes perder la mirada en Él, no puedes perder la mirada en Él. Muchas veces nosotros hacemos cosas sin tomar en cuenta a Jesús. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿dónde está tu confianza? Dice 2 de Corintios 5:7, porque nosotros no son los que andamos, o no porque por fe no andamos, sino por fe, dice, porque por fe andamos, sino por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Tenemos que ver con los ojos de Cristo y ver a Él. Cuando lo vemos vamos a tener victorias. Cuando lo dejamos de ver a Él vamos a tener derrotas. Vamos a tener derrotas si no permitimos, si nuestros ojos espirituales no se abren. Todo el tiempo vamos a tener derrotas. Te pregunto en esta mañana, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde estás puesta tu mirada? Hay gente que pasa más tiempo en el internet, mucho tiempo. Te sabe de personajes, te sabe de situaciones, te sabe de lo que está viviendo el mundo, pero poco de fe. Yo digo, no es malo las noticias, el problema es que tú puedes dar 30 minutos, pero tienes que dar a fuerza 1 hora o más de 1 hora en fe. Donde pones tus ojos tiene que ver fe. Pero luego vemos ciertas películas, y decimos, en vez de fe salir todo revolcado en el área sexual, todo revolcado en ira, en adulterio. Y yo dije, ¿dónde hay fe? ¿Dónde hay fe de lo que vemos? ¿Dónde hay fe de lo que escuchamos? ¿Dónde hay fe? Y por último, ¿qué hace que perdamos batallas? Por la manera en que hablamos. Salmo 3:4 dice, con mi voz, me ayudas, Abdi, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte. Quiere decir
que cuando yo logro hablar en fe, entonces voy a poder ver a Dios. Porque dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hablar, di conmigo, tengo que hablar en fe. Tengo que hablar en fe. Necesito hablar en fe. Hay un pasaje en Romanos 4:18. Es uno de los pasajes que a mí me sorprende mucho porque no es igual que Pedro. Es un hombre que tiene que esperar 25 años para ver una promesa. Dice la Biblia, él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchedumbre o muchas gentes, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Él, 25 años antes, Dios le dijo, le habló, escucha bien, le habló, tu descendencia, mira las estrellas, tu descendencia va a ser como las estrellas. Y dijo Abraham, wow. Y Dios había hablado con Abraham, y Abraham había puesto mucha atención en la promesa de Dios. Sus oídos se habían despertado a la fe. Es como decirte en esta mañana, mañana va a cambiar tu situación económica, mañana si hoy no tienes, mañana vas a tener. Y dices, wow, pastor, hágame la buena. Dios le habló a Abraham, y Abraham atesoró las palabras con fe y dijo, sí, Señor, lo creo, oigo, mis oídos tienen fe para creer. Pero dice la Biblia, continúa la Biblia diciendo, y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esa palabra, así será tu descendencia, es lo que le mantuvo 25 años. Así será tu descendencia. Mira las estrellas, Abraham, así será tu descendencia. ¿Por qué estamos leyendo la Biblia? Escucha bien. Porque aquí hay promesas. Y si tú logras topar con una promesa y Dios te dice, esta promesa es para ti, esa promesa ni el diablo te la va a robar. Yo estoy aquí porque me sostiene una promesa. Isaías 55:5. Gente que no conocieron correrán a ti por causa mía. Eso me sostiene. Abraham le sostenía una promesa, y Dios le dijo, así será tu descendencia. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. 25 años antes Dios le había dado la promesa, ya iba a cumplir 100 años, y todavía, dice, él no se debilitaba en fe. Estaba creyendo, así será mi descendencia como las estrellas. Así será mi descendencia. Escúchame bien, 25 años, todos los días hablaba, así será mi descendencia como las estrellas. Al otro día decía, así será mi descendencia como las estrellas. Al otro día, así será mi descendencia como las estrellas. Yo no sé tú si me estás entendiendo, pero si algo te está pasando, lo tienes que declarar en fe. Se levantará mi hijo, sanará a mi hijo,
Se voy a recuperar mi matrimonio, voy a recuperar mi economía. Y tienes una palabra que te está sosteniendo todos los días. Ya escuchaste a Dios que te habló, sí. Entonces declara todo el tiempo la palabra: así será mi hijo, así será mi hija, así será mi matrimonio. Todo el tiempo, todos los días. Porque Abraham ningún día se debilitó su fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él se estaba viendo así y le estaba viendo a su esposa: mi esposa es estéril, Dios, tiene 75 años. ¿Tú has visto una viejita de 75 años dando a luz? Pues mucho menos una de 99, ¿verdad? ¿Cómo puedes creerle a Dios si tus circunstancias son adversas? ¿Cómo puedes ver una victoria cuando tus circunstancias son adversas? ¿Podrá Dios hacer algo en mi familia? ¿Podrá Dios hacer algo en mi finanza? ¿Podrá Dios hacer algo con mi amigo, mi pariente? ¿Podrá Dios hacer algo? Yo te pregunto, ¿podrá Dios hacer algo en tu vida? ¿Qué necesito hacer? Tener fe, oír fe, hablar fe, caminar en fe. Estaba escuchando una vez más el testimonio de mi hermana Mari en la cena, y yo dije, ¿cómo? Cuando ella dice llega de impacto, y dice que al momento que llega toda gozoso, y después le dicen: es que tiene cáncer en el seno. Y nos pasó igual nosotros. Empezamos la iglesia y le detecta cáncer a mi esposa, y pareciera ser que las circunstancias son adversas. Pero me encanta este pasaje porque dice: no se debilitó en fe. Quiere decir que cuando tú veas las olas más grandes, los problemas más grandes, y aunque veas las circunstancias más difíciles que estás viviendo, no tienes que ser debilitado en la fe. Al contrario, tienes que seguir mirando aunque no lo veas. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. No lo puedes ver, pero sabes que está ahí Él. Pastor, siento que las muchas aguas están tapando a Jesús. No, Él sigue estando ahí con sus brazos extendidos para levantarte, pero no necesitas perder la mirada en Él. Dice el versículo 20: tampoco dudó. Di conmigo: no dudó. ¿Sabes que Pedro sí dudó? Y por eso se hundió. ¿Te ha pasado que hay momentos que te entra la duda y decir: ¿está correcto lo que estoy haciendo? Y si me meto más y no termino. Hay gente que ha dicho: pastor, no me comprometo porque tengo miedo a fallar a Dios. Desde ahí, desde que antes que empieces ya dudaste. Imagina que el corredor que sale y ya todos en sus marcas, listos, fuera, y los demás salen y él no sale corriendo porque dice: ¿y si no llego a la meta? ¿Has visto un corredor que está ahí en su posición, en su marca, listos, fuera, y todos salen menos él? ¿Has visto un corredor que diga: ¿y por qué no saliste? Porque pensé que no iba a llegar a la meta. Antes que empieces la carrera y dudas, ya has sido derrotado. Dice Pablo: lucha como un atleta, lucha, corre persiguiendo a la meta. Tienes una meta, sí, corre y llega a la meta. Tienes una meta, sí, corre y llega a la meta. Pastor, es muy difícil. Corre y llega a la meta.
Levántate temprano, llega a la meta. Levántate en la noche, llega a la meta. Ora tú por tu familia, llega a la meta. Ora por tu matrimonio, llega a la meta. Levántate, corre, llega a la meta. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció? Hablando cantos, himnos, cánticos espirituales. Dice, dando gloria a Dios. ¿Sabes la manera correcta en cómo yo sé que tú tienes fe? Cuando tú le cantas. Porque eso dice, ya lo leímos, hablando en fe. Y empezó a declararse: yo gracias te doy por mi hijo. Y Sara, me imagino Sara: no estoy estéril, Abraham. Tengo un hijo. Tengo un hijo. ¿Podemos orar en esta mañana? Haz que tu boca hable fe. Haz que tus oídos escuchen fe. Vamos, ponte de pie. Dios está aquí en medio de nosotros. Dios está aquí en medio de nosotros.